Hola chicos, ¿cómo están? Estamos al final de la semana 3 y vamos a entrar ya en la discusión teórica sobre un texto en específico. Esto nos va a permitir entender algunas de las referencias que debemos hacer cuando leemos un texto y cómo interpretar y discernir estas ideas para posteriormente poder incluirlo o no dentro de nuestros trabajos académicos, o hacer también un trabajo más pequeño que sería un resumen o ejercicio de lectura. En este caso, la discusión gira en torno a un texto que se llama Héroe Claro y Héroe Oscuro, que está dentro de sus lecturas y que es escrito por dos españoles, Francisco Gil y Francisco García. ¿Por qué hago esta referencia? Porque estamos en escritura académica y tenemos que saber quiénes son los autores y en qué año se escribió. Este texto es relativamente cercano a nuestra época, fue escrito en 2016 y relata básicamente la discusión sobre la heroicidad y también sobre el héroe, esta figura mítica que ha convivido entre nosotros básicamente como una referencia a nuestras pasiones y virtudes como seres humanos y cómo se las entregamos a seres de extraordinarios. En este caso, y para ejemplificar, nosotros básicamente vamos a explicar qué es esto del héroe claro y el héroe oscuro. En este caso, los dos autores van a hacer, como ya lo dije antes, un estudio de caso de dos películas, de Batman Begins y de Gladiador, que básicamente están separadas por 5 años porque la primera fue realizada en 2005 y la última en 2006. Una por Zack Snyder y la otra por Scott. En este caso, lo que queremos mostrar es esta discusión del héroe entre el bien y el mal, como una discusión teórica que nos va a llevar a entender una parte del cine, la parte del cine de acción y cómo se reproducen patrones y valores dentro de estos personajes. Todos conocemos la historia de Batman y Gladiador hasta cierto punto se ha vuelto en una película clásica de cine. Entonces, continuemos. Para empezar, el autor hace un recorrido histórico, o los autores hacen un recorrido histórico sobre qué es el héroe, qué identifica a un héroe. En primera instancia, las culturas antiguas como la cultura griega, la cultura persa y la cultura romana mitificaba, divinizaba a estos héroes como Hércules. En este caso hay una conexión entre lo divino y lo terrenal. Hércules es un ejemplo claro porque su padre es un dios y su madre es una mortal. Hay esta conexión. Como ejemplo, las culturas antiguas la repetían de una u otra forma y encasillaban al héroe en ese espacio. Otras culturas, como la egipcia en este caso, mostraban también la idea de un héroe divinizando a sus reyes, a sus faraones. El faraón era un héroe dentro de la concepción de los egipcios y lo divinizaban, lo convertían en un dios que tenía algunos aspectos que lo conectaban con los hombres, pero que siempre se separaban de esta idea, ¿no? Estaba siempre por encima de lo común o de lo mortal. Claro, hasta ahí. Ahora bien, otras culturas como la griega, tenemos aquí al héroe mitológico. ¿Qué es el héroe mitológico? Básicamente el héroe mitológico es... Todas las civilizaciones comparten un mito fundante. Un ejemplo de aquello es el diluvio. La gran mayoría de grandes civilizaciones del mundo comparten un mito, es un mito fundante, que es el diluvio. Y también comparten ciertos aspectos o patrones que describen a sus dioses. Por ejemplo, en este caso, para poner un ejemplo, uno de los dioses significativos de la cultura mexica
tenía un gran parecido con Hernán Cortés y entre sus predicciones decían los mexicas que iba a regresar por Oriente este dios y lo mitificaban. Y en este caso todos nosotros sabemos que esto terminó en una tragedia para los mexicas y por lo tanto también como ejemplo para nosotros tenemos también la mitificación del héroe. Como ya les había comentado antes, el héroe está entre lo humano y lo divino. Tiene características humanas, está entre los humanos, pero contiene en sí mismo patrones divinos, como la inmortalidad, como los superpoderes y algunas otras cuestiones. Nosotros conocemos muy bien eso porque estamos en una era cinematográfica donde los héroes aparecen. Y en este caso, como les había comentado antes, está Batman y el Gladiador, ¿no? Diferentes, pero con un mismo fin, que es la defensa de las leyes y de lo establecido. Ahora bien, el héroe en el cine básicamente está o se denota por etapas, en el cine de Hollywood sobre todo, y hay varios periodos. El periodo clásico que va desde 1920 hasta 1940, donde aparecen estas historietas de héroes como Superman, la Mujer Maravilla y algunos otros, se lo denomina el periodo clásico. Básicamente, y en contexto con la sociedad de la época, estos héroes defienden la ley, la hacen cumplir, son buenos ciudadanos. En otro momento se realiza, digamos, una especie de cambio en lo que tiene que ver la descripción del héroe dentro del cine de Hollywood. Y esta es una época denominada la post-clásica, que sería entre 1950 y 1960. El texto lo especifica claramente, ¿verdad? Hill y García lo especifican claramente y afirman que en este periodo a los héroes se les encarga una especie de tarea, ¿no? ¿Cómo podría ser salvar al mundo, salvar a alguien que se está ahogando o alguna otra de estas cuestiones típicas que nosotros podemos ver en las grandes pantallas? Por lo general es salvar el mundo, cumplir las leyes y oponerse a los malos. De allí en adelante, en 1960 y sobre todo en el contexto de la Guerra Fría, aparece un héroe ya no tan mítico, pero sí bastante humano, al punto de conservar rasgos y también conservar pasiones que hacen que uno sienta este deseo, ¿verdad? Y es el héroe musculado que vemos en películas como las de Rambo y Terminator, donde aparecen actores muy reconocidos en el cine de acción como Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger. Y posteriormente también está Gerard Butler a partir del año 2006, sobre todo con la película de 300, que es sobre los espartanos. Hasta ahí la explicación de la primera parte del texto. Posteriormente vamos a explicar qué es el cine en la posmodernidad y vamos a adentrarnos en el caso específico de el héroe claro y el héroe oscuro. Hola chicos, ¿cómo están? Continuamos con la discusión del texto Héroe Claro y Héroe Oscuro de la semana número 3 y vamos a continuar haciendo algunas excepciones y aportando a este texto, sobre todo para el debate entre lo cualitativo y lo cuantitativo posteriormente. Entonces, en este caso, a continuación de la descripción del héroe, ¿verdad? Tenemos qué es el cine en la posmodernidad. La posmodernidad es una etapa donde las identidades son plurales y diversas y las cuestiones culturales toman otras acepciones, y entre estas el cine, ¿no? ¿Qué es un cine en la posmodernidad? O sea, ¿qué es hacer cine en la posmodernidad? Es hacer un cine de ruptura, de cuestionamiento. ¿A qué se refiere con esto los dos autores? A que en general el cine ya no está siguiendo una línea que le marca Hollywood en este caso, sino toma diversas posiciones en cuanto a sus
producciones, ya sean estas de terror, de acción, de comedia o algunas otras. En este caso nosotros nos vamos a dedicar al cine de acción. Y en la posmodernidad el héroe es una persona inestable psíquicamente. ¿A qué me refiero con esto? A que hay una ruptura, no tiene las cuestiones claras, como habíamos visto en las anteriores explicaciones sobre las etapas de los héroes. En este caso, el héroe mantiene una constante desesperación por encontrarse a sí mismo o encontrar el fin de sus actuaciones dentro de la sociedad. Un ejemplo claro de aquello es Batman, Superman, o también podemos irnos al otro lado, el Capitán América, un tipo que despierta luego de un largo tiempo y no sabe en qué sociedad ni a quién representa. En este caso, el héroe también es un personaje poco preparado en esto de la defensa de las leyes y los ciudadanos. Tenemos básicamente tres acepciones que consolidan todo lo que tiene que ver con el cine postmoderno, que es básicamente una ruptura con lo clásico, con lo establecido. Ahora bien, en el estudio de caso que nos plantean estos dos autores hay un par de cosas específicas, como el objetivo. El objetivo de esta investigación o de este paper o texto académico es buscar patrones que te permitan diferenciar dentro del cine de la posmodernidad cuál es el héroe claro y cuál es el héroe oscuro. Ya habíamos mostrado los dos ejemplos que va a tomar como estudio de caso estos autores y son Gladiador, en este caso con su personaje principal que es Máximo, un general romano que después de haber sido un gran legionario es encarcelado por Cómodo, el hijo de Marco Aurelio, que en este caso es el que Cómodo va a ascender al trono cuando su padre muera. Marco Aurelio le ofrece el trono a Máximo, este lo rechaza y Cómodo se entera de esta cuestión y asesina a su padre. Así comienza el relato. Hasta ahí estamos claros. Él representa para la interpretación de estos dos autores al héroe tradicional, porque posee valores, sus valores familiares, sus valores políticos, sus valores culturales. Él los reproduce durante la película o el quehacer de la película. Les invito a que miren esta película para que podamos tener una reflexión más amplia respecto al tema, aunque es parte ya de la cultura popular esta película. En el otro caso, el héroe oscuro, ¿qué representa? En este caso, representa la crisis de los valores, una crisis familiar, como por ejemplo la muerte de los padres de Batman, de Bruce Wayne. También es la construcción de un héroe, es decir, se hace a sí mismo, no tiene poderes extraordinarios como Superman o como la Mujer Maravilla, sino que Batman se construye a sí mismo con el poder económico que él posee. Y esa es la diferencia básica entre estos dos personajes. Los dos autores ahondan con el estudio de caso haciendo una especie de descarte entre acciones buenas y acciones malas. Y por eso es que llegan a esta conclusión del héroe claro y el héroe oscuro. El relato de Batman todos los conocemos. Batman se va a convertir, en base a su fobia y a su miedo, que son los murciélagos, en un héroe destacado que va a luchar contra la corrupción y la degeneración en una ciudad como es Gótica. En cambio, Gladiador va a defender el sentido tradicional de su cultura y sus valores. La primera película de Batman, en este caso que es Batman Inicia, es básicamente la historia de cómo Batman se convierte en este superhéroe oscuro que trabaja con sus miedos, pero que defiende a los ciudadanos. En general, y como conclusión a esto, para no alargarnos más, este estudio es, y eso quiero que lo tomen en cuenta, es un estudio
cualitativo. Demuestra las cualidades o las interpretaciones sobre los héroes, sobre el cine y sobre estos dos personajes o estos dos personajes dentro de una película. Todos conocemos el final de Gladiador, defendiendo sus valores tradicionales. Él muere, pero él cumplió su acometido, que era la venganza de su familia que había sido asesinada por Komodo. Batman, al final de la película, se convierte en el héroe que él necesitaba, la ciudad gótica. En este caso, los valores positivos y los valores negativos en cuanto a los dos personajes se juntan en un solo valor, que es el valor mítico del que habíamos hablado antes y que les entrega una cualidad simbólica, que es en este caso la defensa del orden y lo establecido en las dos películas. Eso nada más, muchas gracias.